muy dinámico. Y bueno, pues ahora estamos justamente con un tema un poquito diferente, pero que justamente se integra a un conjunto de necesidades que se requieren aprender para poder realizar automatización industrial. Ustedes saben que cuando se toca el tema de automatización industrial, nos topamos con diferentes áreas, porque en realidad es una integración, ¿no?, de diferentes áreas: electricidad, electrónica, control, y en este caso, por ejemplo, que es hidráulica, vendría a ser la integración de la mecánica. Que si bien un ingeniero en automatización industrial tiene que estar preparado para poder afrontar este tipo de retos, lo sabemos de manera básica, pero no somos especialistas, y por ello justamente hemos traído un especialista, que es el ingeniero Alejandro Morón, que es el que se va a encargar de esta charla. Entonces tengan buena noche, sean bienvenidos, y por favor, ingenieros. Claro que sí. Muy buenas noches. Primero agradecerles que están aquí y no están celebrando San Juan todavía, ¿no? Después lo va a poder hacer. Muchísimas gracias. Primero agradecer a la gente de ICAP, al ingeniero José Luis Ayala, su familia, por tener esta iniciativa de poder combinar esfuerzos. Nosotros estamos aquí para ser un brazo más del ICAP, ¿no? Tenemos nuestra propia empresa, etcétera, todo legalmente, pero queremos ser un brazo técnico de esta empresa que nos ha ayudado hasta aquí realmente en gran manera. Y gran parte de los que están aquí presentes son clientes de ellos, y con todo gusto vamos a compartir el conocimiento necesario para que ustedes despejen algunas dudas prácticas del trabajo de lo que es la hidráulica. Entonces, muchísimas gracias, bienvenidos, que se requieren en este tipo de industria. Adelante, por favor. Vamos a definir la hidráulica como un concepto práctico y sencillo, porque existen los conceptos más científicos, también existen, pero lo vamos a definir de manera sencilla. ¿Qué es? Adelante, por favor. Es esto, la utilización de líquidos, ¿no?, de fluidos, en este caso el aceite hidráulico, para la transmisión de líquido. Este líquido lo que necesita básicamente es estar confinado, nada. Y esa es la clave. El momento en que perdemos ese confinamiento de líquido, tenemos problemas. Por fuga interna, desgaste de componentes, calentamiento de aceite, etc. Entonces, mientras tengamos nosotros el líquido confinado, ¿no?, nos va a permitir la transmisión de energía en giro, en fuerza, ¿no?, movimiento lineal, movimiento rotatorio, cualesquiera que fuera, ¿no? Es el concepto más sencillo. Vamos a trabajar con un líquido para hacer la transmisión de energía. Aquí tenemos un peso muy liviano, que es el principio de la prensa, ¿no? Vamos a aplicar una fuerza muy pequeña con la diferencia de áreas, para poder levantar un peso muy, muy grande, ¿no? Ese es el concepto. Adelante. Ventajas del uso de la hidráulica. Otro de los objetivos del curso es que queremos hacer, en realidad de la charla, perdón, queremos tomar el interés de las personas que quieran trabajar con un curso de hidráulica, ¿no?, que quieren pasar cursos de hidráulica para tener este conocimiento, para que podamos invertir en bancos, ¿no? Los bancos son graduales: hidráulica básica, hidráulica avanzada, electrohidráulica básica, electrohidráulica avanzada, hidráulica proporcional básica, hidráulica proporcional avanzada, servohidráulica. O sea, lo que también usted quiere ver está en servohidráulica, pero tenemos que ir gradualmente para poder tomar el concepto, ¿no? Y esa es la idea. Yo estuve en Festo, Argentina, ya va a ser el 2008, 2007, haciendo cursos, y tenía 35 cursos profesionales. ¡Wow! Era el sueño. 35 cursos profesionales, todos con equipo así, con la dimensión de aquí, en lo que es Festo. Era para soñar, realmente era para soñar. Yo hice un curso de electroneumática, una semana, 5 días, $1,500. Así era ese tiempo.
¿cierto? Pero obviamente uno va con el conocimiento ya, pues. No puede ir de cero para que justifique la inversión. Uno va a despejar las dudas. Ah, así había sido, qué burro, ¿no? Es decir, así nomás era. Y listo, empieza a desarrollar ese conocimiento, a aplicar ese conocimiento, y ese precio está totalmente bueno. Entonces, ¿por qué usamos la hidráulica? La energía hidráulica en comparación con las otras, porque está la mecánica, está la eléctrica, está la electrónica, ¿no es cierto? Nosotros tenemos velocidad variable para el movimiento de ese actuador. Podríamos hablar de un motor eléctrico, ¿no es cierto? Para tener velocidad variable, ya hoy es un poco más sencillo. Necesitamos, para tener velocidad variable de un motor, necesitamos un variador de frecuencia, ¿no es cierto? Y si la carga es un poco especial, necesitamos un variador de frecuencia especial, no puede ser cualquiera para cualquiera, ¿no es cierto? Y ya eso se va subiendo un poco los costos, ¿no es cierto? O necesitamos un servomotor, ya. Entonces ya es otras cosas más, ligadas a otras cosas más, y ya un poquito más de presupuesto. Con la hidráulica no. Con la hidráulica podemos tener velocidad variable, con un pequeño sistema, ¿no? Hidráulico, y con la regulación de una válvula que nos permita variar el flujo del aceite. Y ya tenemos más rápido y más lento disponible. Si fuera un motor igual, podríamos tener velocidad variable en un motor. El problema de los variadores de frecuencia, si no hay la protección armónica, de armónicos, de filtros a la entrada, de filtros a la salida, de cables apantallados, ¿no es cierto? No es buena la aplicación que hacemos, y eso va inflando los costos. Con la hidráulica no. Con la hidráulica lo podemos hacer de manera sencilla. A lo sumo ensucia un poco más, ¿no ve? Pero ensucia el ambiente, no ensucia las redes, ¿no ve? Entonces, esa es la ventaja de la hidráulica, ¿no? Podemos tener velocidad variable de manera sencilla en el movimiento de un actuador, sea rotatorio o lineal. Otra vez, tenemos velocidad homogénea, posicionamiento exacto, sí, ¿no? Sí. La precisión es en milímetros, ¿no? En hidráulica, décima de milímetro, en comparación de la neumática, ¿no? Que tiene menos precisión. Se puede tener mayor precisión neumática, pero necesitamos posicionador, necesitamos sensores analógicos, etc. Con la hidráulica es más sencillo. De hecho, que si con la hidráulica necesitamos velocidad y precisión a la vez, ya estamos combinando dos cosas, ¿no? Se puede hacer, pero es más caro. Siguiente, por favor. Reversibilidad del sistema. Para dar la vuelta al motor eléctrico necesitamos un sistema eléctrico con factores de inversión. Necesitamos inclusive enclavamientos mecánicos para evitar que hayan cortes, etc., ¿no? En cambio, con la hidráulica pasamos por una válvula direccional, y la válvula direccional orienta el flujo en dirección contraria, y tenemos la reversibilidad del sistema. Y estamos hablando, la neumática lo puede hacer exactamente igual, ¿no? De manera sencilla. Pero en el caso de la hidráulica, con el manejo de grandes fuerzas. Adelante. Protección contra sobrecargas. También, en eléctrica, para un motor eléctrico tenemos el guardamotor, ¿no ven? Tenemos los guardamotores electrónicos, ya hay cuestiones más mejoradas, etc. Pero en hidráulica, una válvula hace este tipo de control. Ahí tenemos, por ejemplo, el vástago va a salir, va a encontrarse con un valor de fuerza, y según lo que yo regule en la relief valve, o la válvula limitadora de presión se llama, que es esta, yo puedo condicionar hasta qué valor de fuerza hay aquí. Llega hasta aquí, o hasta aquí, o hasta dónde. Yo puedo decir hasta dónde, según cómo regule esto. Este es un elemento de regulación que permite setear a un valor determinado y de tal forma que ¿qué es lo que tratamos de proteger? Que no se reviente el cilindro, que no se dañe la carga, ¿no es cierto? Según cómo dimensione. ¿Se entiende esto o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí. Ya. Perfecto. Adelante. Bloqueo sin daños, igual. Podría presentarse, no es como el anterior, solamente que la protección en este caso está del lado de la carga,
o también puede darse del lado de la parte hidráulica. Es decir, si se presentara en el camino, ¿no?, alguna cuestión fuera de lo normal, ¿no?, una sobrecarga, un daño, un fallo mecánico que bloquee un eje, etc., entonces nuevamente vuelve este elemento que es la válvula limitadora a proteger el sistema solo por esa única vez, porque en el anterior caso lo va a hacer siempre, ¿no es cierto? Lo va a hacer siempre porque está regulado ese valor y no va a pasar. Pero si se presenta un bloqueo mecánico por alguna situación de falla mecánica, entonces el daño, el sistema de forma intrínseca tiene la protección. Para que apareció el problema, trabaja la limitadora de presión y aquí va a mandar lo que se setee aquí, el valor de presión aquí, hasta un valor determinado, va a venir hasta el rojo, inmediatamente todo el flujo de la bomba se va a ir al tanque. Y no hay más fuerza que la que se necesita. Adelante. La elevada densidad de potencia, esta es una de las mayores ventajas, ¿no? Tenemos componentes pequeños, ¿no?, para trabajar con elevadas fuerzas, ¿no? Esa es una de las ventajas de la elevada. Si nosotros necesitamos elevar a 250 kilos con neumática, necesitamos un pistón grande, ¿vale? Con hidráulica podemos hacerlo con un pistón muy pequeño, muy pequeño, ¿no? Entonces, para hacer esas grandes fuerzas, eso llamamos densidad de potencia. O sea, el volumen del componente es pequeño con relación a la fuerza grande que puede hacer. A eso nos referimos, ¿no? Entonces, aquí hablamos, eso es un elevado rendimiento, ¿no? Y ahí tenemos un poco el ejemplo de los componentes hidráulicos. Podemos verlo después. Adelante, por favor. Y esta es una de las más grandes ventajas. Ya cuando estamos hablando de motores hidráulicos, motores eléctricos y motores de combustión interna, ¿cuál escoger? ¿Cuál elegir, ¿no?, a la hora del uso? Ese es el o por dónde tengo que ir, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja tenemos con la hidráulica? Este azul es la curva de torque del motor eléctrico. Esta es la nominal del motor eléctrico. Llegamos hasta la nominal, tenemos un relativo torque, ¿no es cierto?, que va en incremento, pero después de la nominal, por decir, si el motor gira a 1450, 1470 RPM, después de eso se cae. Si nosotros queremos usar ese motor por encima del valor nominal de las RPM, el torque se va. O sea, no podemos usarlo el motor eléctrico si no es el que se usa. Aún con variador de frecuencia. Con variador de frecuencia, ya el equipo, como variador de frecuencia, tiene que ser especial para que lo podamos usar o muy por debajo o muy por arriba. Entonces, con la hidráulica es el amarillo, lo vamos a ver después. Está poniendo sucio. La curva amarilla es la del motor hidráulico, pero la curva del motor de combustión interna está tal y cual, igual. Sobre la nominal, ¿no es cierto?, la velocidad nominal del motor, tenemos el torque máximo y pasamos esa velocidad nominal y lo que va a hacer es pierde torque el motor. Por eso es que hace unos días nos estábamos reparando nos llamaron para asistir a una unidad hidráulica de la chatarra, enorme el chatarra, ¿no? Y súper práctica la máquina, con 3 tipos de movimientos y un cuarto más de una compuerta. En un ratito sacaban los paquetes de chatarra de acero como excremento, ¿no? Se le cargaban así, la otra por etapas, después la segunda etapa, uno que bajaba y finalmente una compuerta que abría y empujaba, salía. Todo apretado, o sea, 300 kilos de ese pedacito de acero. Entonces, ¿qué problema tenía? Su motor de combustión interna, ¿sí? Se le pedía un poquito más de presión, porque la presión es proporcional a la potencia hidráulica. Entonces, podemos ver eso después. Lo podemos ver mientras pregunte, pero la presión es proporcional a la potencia. Tú le pides más presión, por decir que vaya, ya, metele a 200 watts, el motor de combustión interna se para, literal, ¿no? O el motor eléctrico igual se para, ¿vale?
y dependiendo cuánta frecuencia le pones esa carga, se quema directamente. Entonces, son sus limitaciones. En cambio, con el motor hidráulico tenemos esa ventaja de tener el torque uniforme, además que puede ser variable ese torque, ¿no? Es decir, yo no puedo bajar a un valor determinado porque la presión va a estar condicionada, va a condicionar ese valor de torque. Menos presión, pero voy a tener el mismo torque en las diferentes RPM que yo necesito. Entonces realmente hay aplicaciones donde sí o sí tengo que colocar el motor hidráulico, donde no voy a poder reemplazar ni por eléctrico ni por el motor de combustión interna, ¿no? Entonces, las condiciones de la hidráulica. Uno más, por favor. Bueno, no todo es una taza de leche, ¿no? En la vida no todo es maravilla. Quisiera, pero no es. Vamos a ver las desventajas. ¿Por qué hablamos, adelante por favor, por qué hablamos de desventajas en la hidráulica? Porque de pronto si no manejamos bien las variables en la hidráulica, nos vamos a tropezar por encima. Y tenemos que saber de dónde viene. Para eso están aquí, ¿no? Tenemos que saber por qué causa eso. ¿Qué es lo que está causando más problemas? En los sistemas hidráulicos tenemos, porque los fluidos, ¿no? Los fluidos de movimiento, mecánicamente, mecánica de fluidos 1, mecánica de fluidos 2 para los mecánicos, los fluidos de movimiento tienen rozamiento con las tuberías. Y esa fricción, ¿no? Causa calentamiento, pérdidas de electricidad en forma de calor. Además, el aceite como tal, por desplazarse entre capa y capa, también hay fricción. Entonces, hay fricción en los dos sentidos, tanto por la tubería, ¿no? Por eso los codos, tratamos de evitar los codos, por eso los diámetros de las líneas de presión son menores que las líneas de succión y son mayores que las líneas de descarga, etc. Todo se dimensiona en hidráulica. Todo se dimensiona para evitar este fenómeno que es natural. O sea, usted se nos ha dado la hidráulica como un regalo para hacer muchas cosas, pero hay leyes y usted las tiene que respetar para poder hacer un buen sistema hidráulico y no tenga problemas, ¿no? Entonces, ese es uno, ¿no? Provoca pérdida de potencia en el sistema. Siguiente, por favor. Sensible a la suciedad. Sí. Contrariamente a lo que se piensa, ¿no? Usted ve un tipo recontra sucio, ese es el mecánico. Ese es el mecánico, como seguridad. No hay dónde equivocarse. Ese es el mecánico de la planta, ¿no ve? En hidráulica no puede ser así. La hidráulica es sensiblemente limpia. Si usted le mete suciedad por error, por accidente o voluntariamente, el sistema va a sufrir. Ahí tenemos, ¿no? Un pequeño filtro donde se está sacando una línea hidráulica, donde se está sacando con un montón de influencia de suciedad. Esto daña. Se dice que el 80% de los problemas de los sistemas hidráulicos, del equipo pesado, es por causa de la suciedad. No es poco el problema que se genera por causa de la suciedad. Siguiente, por favor. Las fugas internas. Todas las piezas hidráulicas, todos los sistemas hidráulicos presentan fugas en su diseño. Por ejemplo, una electroválvula. He traído por aquí una. Entonces, esta aquí adentro tiene un carrete. Ese carrete se mueve de izquierda a derecha dependiendo cuál bobina trabaja. Y cuando ese carrete se desgasta de su diseño original, pues su diseño original es 1 a 2 centésimas de diferencia entre hembra y macho. Carrete de una dimensión, 1 a 2 centésimas la carcasa de diferencia. Entonces, cuando eso se pierde, o sea, en esa diferencia de medidas, estamos hablando del orden de las centésimas, entra el aceite
y lubrica, pero no solo lubrica, entra el aceite y sella las cámaras. Porque por un lado está la presión, y a su ladito está el conducto A y B, y a su lado de los dos está el tanque. Entonces todos esas cámaras tienen que estar cerradas. ¿Quién las cierra? El aceite mismo. Entonces se pierde esa holgura de una centésima, 2 centésimas, y empieza a pasar de cámara a cámara, de P a A, de P a T. ¿Y qué es lo más grave de ese asunto? Que usted no lo ve, pero está pasando. Eso es lo más grave. Porque las fugas externas, ya usted las ve y dice, ya esto, le pone de todo he visto. No, agarran unos pedacitos de tachos, le hacen unas agarreras de alambre, le ponen ahí donde está goteando y ahí, chévere. Espectacular. Ya está toda la máquina, ¿no? Tirando aceite, ¿no? De todo se hace. Otros metemos más teflón. Esa se ve, pues. Se ve y a algunos nos da vergüenza. Y hacemos algo. Pero estas no se ven. Y estas causan problemas. Entonces, por desgaste natural, eso va sucediendo y va causando daño. ¿Cuándo se agudiza esas fugas? Cuando usted nota que el aceite está caliente y lo deja trabajando así caliente. Cuando usted sabe que debería cambiar los filtros y no los cambia. ¿Me puede volver a la diapositiva anterior? Solo por esta vez. Uno más. Ahí está. Mire cómo entra la partícula en esa diferencia. Entra la partícula y empieza a hacer daño, empieza a raspar. Sacamos los carretes de la válvula, los pistones de la válvula limitadora de presión y están rayados, están con daño. Entonces por ahí se pasa el aceite. Ni se percibe por afuera, ¿no? Pero está sucediendo. Entonces esa es una de las desventajas de la hidráulica. Siguiente. La dependencia de la temperatura. En la hidráulica dependemos mucho de la temperatura del aceite. Por eso un buen sistema hidráulico tiene que tener un buen control de temperatura. Ni trabajar con aceite frío, ni trabajar con aceite caliente. Prometí que iba a poner, no lo puse. Rango de temperatura de aceite para trabajar de manera estable entre 40 y 50 grados. Máximo 55 o 50. Entonces, si la temperatura está por encima de esos valores, ¿no? Los movimientos de la máquina son más rápidos y son más torpes. Hay choques, hay golpes. Cuando está por debajo de la temperatura, el aceite está muy frío, estamos hablando del mismo aceite, ¿no ven? El ISO 68, el ISO 46, cualquiera que usted use en su máquina, el mismo aceite, solamente que con el trabajo se calienta. Y por la deficiencia y la fuga interna también producen calentamiento del aceite, ¿no? Entonces, cuando se calienta el aceite, ya los movimientos de la máquina son otros. Cuando el aceite está frío, los movimientos de la máquina son más lerdos, ¿no? Y en los procesos productivos, no en todos, pero en la mayoría se requiere una velocidad homogénea. Entonces, esa es una desventaja, ¿no? Siguiente, por favor. Peligro de explosión y accidente. Este también es otra desventaja de la hidráulica. El tema de explosión no es complicado, pero por ejemplo, en la siderúrgica, ¿no? El aceite es otro aceite, ¿no? Es para hidráulica también, pero donde sabemos que el aceite va a estar expuesto, ¿no? Va a llegar, el aceite mineral tiene su punto de inflamación, 200 grados. Si la temperatura del ambiente está muy elevada, ese aceite puede explotar. Entonces, se cambia del tipo de aceite, no se usa el aceite mineral común. ¿Sí? Hay diferentes tipos de aceite. Entonces, ese riesgo también existe, sí existe. El riesgo de accidentes, ese sí es grave, pero existe. ¿No? Revientan las mangueras, perforan la ropa, hacen daño al cuerpo, presiones de 150 por ciento más.
el arreglo, contaba mi colega, reventó una tubería metálica y subió arriba al galpón, alto, 15 metros, y perforó el techo. Sumamente. De ahí es el riesgo con la hidráulica, sí. Los sistemas hidráulicos no hay que tenerles miedo, en realidad, solamente que hay que conocer, ¿no? su funcionamiento, su lógica. Es un sistema con acumulador de presión, tiene cargas elevadas. Hay que analizar eso al momento de desarmar un sistema hidráulico, al momento de revisarlo. Porque si no hace mucho, ¿no? Le resolvimos un problema a un tipo de aquí de PVC compuesto y traía acumulador. Y le hicimos recarga de los acumuladores, dos acumuladores. Menos, logramos hacer recarga con nitrógeno. Hicimos el primer movimiento de la válvula y él por el tanque salió. Por el tanque salió. O sea, por la tapa del tanque. Voló la tapa del tanque y subió el aceite. Y eso, mis amigos, estábamos esperando que pase eso. Los operadores, no, los trabajadores de estamos esperando que pase ahí, todo bañado en aceite amarillo. Yo, ¿no? Me he ensuciado, no es una vez. N veces me he ensuciado. Pero era un tema de sincronización en el arranque, era a bajar todas las limitadoras de presión a cero y empezar poco a poco a regular. 5 bar, 10, 20 bar, hasta llegar a los 80 bar que era la presión. ¿Y no iba a pasar eso? No iba a pasar eso. Lo que pasa es que la válvula limitadora de presión estaba trabada, la principal, la secundaria no estaba trabada. De hecho, se colocan válvulas limitadoras de presión por seguridad, una que trabaja continuamente y otra de respaldo a un valor mayor de presión, etc. Ya son cuestiones prácticas de los circuitos al momento de presión. Siguiente. Variables importantes de un sistema hidráulico. Ya vamos terminando. Todos los que tengan sueño, levanten la mano. Nadie tiene sueño. ¿Alguien tiene hambre? Podemos seguir. ¿Qué variables importantes son en un sistema hidráulico? A ver, por favor, adelante. ¡Wow! Eso somos nosotros cuando suceden los problemas. ¿Por dónde empezamos? Cuando es el tema hidráulico. ¿Y ahora qué es? Me olvidé terminar de poner los gráficos ahí, pero la idea era poner una máquina que sea destrozada y ahora ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿Por dónde empezamos? El gran misterio de qué es lo que nos ha llevado a ese accidente en la máquina, a ese problema, a esa parada, a esa rotura, etc. Adelante. Para eso vamos a analizar básicamente hoy 3 variables principales y 2 variables indirectas, o 2 variables secundarias que no son tan directas, ¿no? Adelante. La presión, una variable principal del sistema hidráulico es la presión, ¿no? Si usted tiene un sistema hidráulico y no puede leer la presión, está a ciegas. Claro, el operador dirá, es que suena un poquito más cuando está caliente, suena menos cuando está frío, etc. Y está bien, porque ese hombre vive con la máquina, le da de comer la máquina, etc. Pero eso no es lo correcto es que usted, a ver, ¿dónde está el manómetro de esta máquina? Está aquí allá, eso se pulsa para, sí, es ya, listo, solo necesito saber eso. Presiono la válvula de manómetro, la PNP, 20 bar, y debe de tener 70, 80, claro, aquí está el problema. Con 20 bar no vamos a lograr lo que usted necesita. O sea, la presión es importante, conocerla, manejarla, saber de qué estamos hablando, y saber además los diferentes unidades de presión, porque hay manómetros y manómetros. Ahí tenemos manómetros que miden vacío, manómetros que miden presión positiva, ¿no? Y básicamente el manómetro de Burdo, que es el más sencillo, ¿no? Desde 1847 es un conducto contra un resorte, y ahí está. ¿Cómo se dimensionan los manómetros? Si la unidad trabaja a 100 bar continuamente, ¿de cuánto tiene que ser el manómetro? ¿De cuánto? 200 bar. 200 bar por lo menos. Máximo 3/4 o mínimo 3/4, por decir 150 bar.
Porque si no, esa aguja se rinde. Se rinde. Entonces, y además es ideal colocarle una válvula para manómetro, para que el manómetro no esté leyendo todo el tiempo, solo lea cuando usted vaya a leer. Presiona un botón, la válvula activa, 20 más, listo, suelta, se acabó el negocio. Solo necesitaba saber. Con eso ya he resuelto muchos problemas. Entonces el manómetro no se rinde. Además existe con glicerina para evitar que los idas y vaivenes de la aguja, ¿no? Esa es la que está bañada en aceite, ¿no? Esa es la glicerina. Ah, Esa es la glicerina, sí. Hay de inoxidable, hay con salida atrás, salida adelante, salida abajo, de un cuarto, de bronce, de hilo. El mundo de los manómetros es otro negocio aparte, podríamos hablar mucho sobre eso. Pero usted necesita tenerlo. Se necesita leer vacío en un sistema hidráulico. Pregunta de examen. Presión negativa. ¿Dónde? La succión. En la succión. Así. En la succión se lo dice. Créanme que es uno de los lugares donde más problemas hay, ¿no? Y no se detecta. Porque no hay manómetros de vacío en los sistemas hidráulicos. Pero presenta problemas. Ahí. Porque hay un valor máximo de presión negativa que cada bomba te da como especificación. Si tú superas ese valor, la bomba se daña. Y no chupa. Entonces, el manual de la bomba que usted le venda tiene que decir tal valor de presión negativo máximo. No tiene que superar este valor porque si no, la bomba no va a jalar el aceite. ¿Y la cavitación? ¿Es un problema también o no hay cavitación en hidráulica? Hay cavitación, terriblemente hay cavitación hidráulica. Y es una de las razones de que se dice esto. Cuando usted supera ese valor de presión negativa, presenta cavitación. ¿Qué es la cavitación? Es la implosión. Produce una burbuja de implosión. ¿Hay algún premio que pueda ver? Un puñapé nomás he traído por mi día. Una beca. Lo que les estoy comentando, en la práctica, usted le permite resolver problemas y detectar realmente qué es lo que está sucediendo, por qué es semejante ruido. Porque la cavitación se llama implosión, porque es explosión. Es implosión de partículas de agua dentro del aceite. O sea, las partículas de agua explotan dentro del aceite porque la presión negativa es superior. Entonces se crea una presión de vapor en esa molécula de agua y explota ahí adentro. No, no pasaría nada si explotara. Va y ataca la bomba, va contra el engranaje, va contra la carcasa de la bomba y lo destruye. Va, lo pica. Porque realmente es una explosión. ¿Cuándo se genera esa cavitación? Cuando en la succión tenemos filtros saturados. ¿Qué va a suceder? La bomba va a tratar de chupar más para poder vivir, ¿no ve? Hacer su trabajo. Pero está tan saturado ese filtro de succión, o se llama strainer o malla strainer, que no puede hacerlo. Entonces genera una presión negativa mayor que la que debería. Y cavita en la bomba. Y si usted destapa una bomba que ha cavitado, la abre y realmente hay como puntos huecos, como electroerosión, ¿no? Quemados. Esa es la cavitación. Ese es un curso de hidráulica donde analizamos fallas de bombas, entrada de aire al sistema, etc. Pero son problemas prácticos. Adelante. Las unidades, el kilogramo de centímetro cuadrado, Pascal, el bar, la atmósfera, el PSI, etc. ¿No? Se va a encontrar esos. Hay la equivalencia. ¿No? Un día me pasó algo muy gracioso en el apuro. Me dice, debes tener tu manómetro, tu manguera, tu cosita, necesito leer en una bomba que parece que no está trabajando. Yo voy corriendo al taller y saco mis manómetros y demás.
voy y bueno, tengo varios manómetros, ¿no? Entonces voy y saco uno a la carrera, digo, voy, pongo al sistema, y es una bomba hidráulica, y era un manómetro de neumática. Lo hice pelota mi manómetro, porque era hasta 10 bar, y el sistema hidráulico trabaja 40, 50 bar. Entonces, se hace una placa de manómetro. Leo los números, era hasta 10 bar. Porque realmente están los rangos para hacer bien. 160 bar, de 250 bar, de 400 bar, de 600 bar, ¿no? Ya son unas exageraciones, pero existen. Existen para eso. ¿No? Adelante. Ingeniero, Sí. nos daremos un break, ¿le parece? Sí, claro que sí. Está interesante, la verdad. Yo también estoy aprendiendo mucho, me estoy alimentando de mucho conocimiento, pero también es importante alimentar a nuestro estomaguito. Así que nos vamos a dar un break. Pueden servirse, tenemos refrigerio acá, sodita, cafecito y también el refrigerio que trajo el ingeniero, que son los poderosos cuñapés. Entonces, por favor, nos daremos unos 10 minutitos y retomamos. Sobre lo que ustedes ya saben. Pero ya sé también eso. Pero estamos abriendo la posibilidad para que ustedes tengan una puerta, ¿no? de consulta, de ayuda, donde podamos visitarlos, donde podamos ver sus asuntos, y usted pueda decir, bueno, voy a descansar de eso. Esa es la idea. Entonces, los transductores de presión son elementos ya más modernos, existen para hidráulica también, así como hay para neumática, para vacío, o presiones negativas, ¿no? Con diferentes salidas, 4 a 20, 0 a 10, etc. Ya cuando el sistema lo amerita, hay que colocar. Cuando estamos hablando de hidráulica proporcional, es con transductores de presión, ¿no? Ya no solamente necesitamos ver el valor en el manómetro, necesitamos recoger esa señal para hacer un proceso, ¿no? Cuando hablamos de las prensas, por ejemplo, las prensas de 1000 toneladas de la industria de cerámica, porque son de 1000 toneladas, no son de 100 kilos, son de 1000 toneladas. Pero además son un avión, ¿no? Es decir, entonces ni lo ve, ya salió la cerámica, y entró de 3 centímetros y salió de medio centímetro, la materia prima, y lo ha hecho. Entonces, ¿qué tiene eso? Tiene encoders de altísima resolución, colocados en engranajes que van midiendo la posición de bajada de la prensa, que máximo debe ser 15, 20 centímetros, ¿no? Que es cuando entra el molde, etc. Entonces necesitamos transductores de presión, alguien que nos ayude de forma precisa a manejar realmente dónde está la presión, dónde está la posición. Entonces ya existen los instrumentos electrónicos para eso. Adelante, por favor. La medición de la temperatura, ¿qué tan importante puede ser la medición de la temperatura? ¿Qué me importa a mí, dirá usted? Es clave, un sistema hidráulico es clave. Si el rango de temperatura está por encima de los 50 grados, ya tiene problemas el sistema hidráulico. O sea, ya tiene adentro, ya hay muchas cosas que están mal. Solo por leer el valor de la temperatura. Entonces puede hacerlo con transductores de temperatura, transmisores, igual, esos son, convierten la señal del PT100, normalmente es un PT100, no, una termocupla también puede ser, pero un PT100 es más fiable. O si no puede leerlo, ¿no? Trabaja en la máquina, normalmente yo voy a las plantas, las máquinas están trabajando, yo necesito verlas, no que me cuenten solamente. Necesito verlas trabajando, y cuando está trabajando leo temperatura, veo presión, agarro un tester, y con eso ya me ubico globalmente de lo que está pasando. Ya sé por dónde está el polvo. Adelante. ¿Has evaluado la temperatura? ¿Lo vio? Sí. Por ahí nomás. Una consulta tengo. ¿Tiene que ver algo, hay una relación entre viscosidad y temperatura? Linealmente. Es directa la relación. Ah, es directa. Directa. O sea, si tengo mucha temperatura, puedo decir que mi aceite está, digamos, su viscosidad está mal, digamos. Baja. O baja. Baja. Como el agua. Y que tengo que cambiar, digamos, el aceite hidráulico. No. En realidad no va por ahí la solución.
Lo que pasa es que se está produciendo temperatura en alguna parte del sistema. Y si su sistema no tiene intercambiador, por ejemplo, necesita intercambiador. O si su sistema ya tiene intercambiador, quiere decir que está sucio su intercambiador. Entonces, todo responde a un diseño, eso vamos a ver después. ¿Ya? Pero la relación es directa. Además, existen aceites que tienen un índice de viscosidad alto. El aceite mineral tiene un índice de viscosidad de 90. 90, ¿qué quiere decir? El ISO 68 a 40 grados centígrados la viscosidad es 68 centistoks, entonces ISO 68. Pero a 100 grados es 9 centistoks. Ese aceite tiene índice de viscosidad 90. Pero un aceite sintético tiene la viscosidad ISO 68 también, pero sintético, un índice de viscosidad de 150. ¿Qué quiere decir? A 40 grados tiene 68, pero a 100 grados tiene 12, no 9. Y eso puede ser determinante. Entonces, esas palas cargadoras, animales, monstruos, que llevan 500 litros de aceite, 300 litros de aceite, traen aceite con alto índice de viscosidad. ¿Por qué? Porque van a trabajar en el cerro, o van a trabajar en Santa Cruz, del paraíso, del calor, perdón. Entonces, tienen que responder igual. No puede venir el técnico de Caterpillar y decir, es que aquí mi pala cargadora no da. No puede mandarse esa suerte. Le ponen un aceite de alto índice de viscosidad. Responde San Cristóbal y responde el Roborito. Pero ese aceite cuesta caro. ¿Existen los aceites? Sí, existen los aceites de alto índice de viscosidad. Entonces, aceite frío, aceite caliente, más o menos la viscosidad es la misma y la respuesta de la máquina también es la misma. ¿No? Entonces ya uno empieza a alucinar, entonces podría hacer esto con mi sistema y podría hacer esto otro y zas como el chavo. Claro, todo tiene sus límites. No todas las soluciones aplican. Mentizan para esto, mentizan para el otro, no. Hay para cada caso. ¿No? Para eso estudiamos. Para eso estudiamos. No solo somos técnicos. Resolvemos analizando las cosas. Esa es la virtud que tiene el ser humano. Hacemos ingeniería y hacer ingeniería no es complicarse la vida, no. La ingeniería es la solución a problemas complicados con cosas simples. Ese. Pero cuando aplicamos eso, cuando manejamos el asunto, cuando sabemos qué es lo que está pasando, cuando sabemos dónde hay que atacar, entonces se vuelve simple. Antes no. Antes es complicado igual que para el resto. Pero bueno, no vine a reflexionarlo sobre nada, solo vine a dar una charla técnica, ya desde la coba. Medición de caudal. Después voy a hablar de esto, pero esta técnica que ven ahí, una pila, midiendo un volumen, controlando un tiempo, es la más fácil para medir el caudal. Es más, no necesitan ir a la universidad para hacer eso. Enciende la bomba, un vale. Resuelto. Usted sabe cuál es el caudal de esa bomba. Súper poderosa, que cuesta carísimo. Y funciona. ¿Qué tan importante es que usted sepa el caudal de una bomba? El caudal condiciona velocidad, el caudal condiciona calentamiento, el caudal condiciona tamaño del tanque, muchas cosas. Y si usted no lo sabe, esta bomba se parece a esta bomba, le pondremos más esta. Listo, tabulado. No es porque se parezca, es porque realmente es lo que usted tiene que poner. Es dimensionar adecuadamente el equipo. Y listo, funciona. Puede que no se parezca,
que cumpla la función, y ya está. El resto ya acomodamos el eje, otro nipples a la salida, eso es lo de menos. Lo fundamental es que respete usted el caudal original del sistema. Pues ahí tenemos otra cosa más sofisticada para medir el caudal, pero con esto es suficiente. No vino mis amigos de la papelera, no vinieron. Voy a hablar mal de ellos. No voy a contar un chiste que me pasó con él. Queremos esta bomba, me dice. No hay plano tan común, tan del día a día, tan de nuestro país, tan de nosotros. Tirando en el cuarto, igual es en las fábricas, esta cosita no va a ser la placa. Ya listo. Y con eso tienes que vivir. Ya sacamos, buscamos, analizamos, vemos. Ya está más o menos en la bomba, porque cada letra en la codificación de la bomba dice alguna cosita. P, A, B, C, 01, R, giro, 02 tipo de eje. Cada letra del código de una bomba, de un elemento, dice algo. Y si usted logra descifrar eso, lo sabe todo. Ese equipo. Pero buscamos, y ya dijimos, esta. Pero resulta que la codificación de esa bomba no era la adecuada, porque la información de internet era para otros modelos de otros años, la máquina muy antigua, ya más o menos debe ser esta. Tráigame la bomba. Le vamos a pagar, usted va a tratar, todo va a ser, le vamos a dar espacio. Ya le digo, solo una condición para que hagamos el negocio del sitio. Déjeme medir su caudal. Nada más, déjeme medir su caudal. Pero máquina ahora sí, ya va a tener que venir un sábado, tal hora sí, voy allá. Suelto la descarga de agua, libero el nipples de salida, la manguera de salida, pongo un balde, hasta el celular tenía cronómetro, mido lejos de lo que era en el código. Listo, resuelto mi problema de meterme en líos de vender una bomba que no era. Se trae de Alemania, se paga un montón de plata, y encima que no sea, no te van a decir, ay, nos arreglaremos esas citas, si ustedes lleves el lobo, te vuelvo mi plata, a luego. Entonces, no es la bomba. Esta otra es la bomba que usted necesita. Así, uy, ya no. Esa ya es su decisión. Porque yo ya hice lo que tenía que hacer y ya sé lo que está pasando en su sistema. Entonces, adelante, ¿ve? Amperaje del motor. Wow. Es una variable indirecta, pero de manera global nos dice cómo está el sistema hidráulico. De manera global. Se agarra el amperaje, el amperímetro, ¿no? Va al motor principal del sistema hidráulico. Allí coloca en una de las fases, ¿no? Revisa la placa del motor o estima más o menos qué tamaño de potencia tendría que tener el motor. ¿Y qué hace? Potencia de motor de 10 HP. ¿Cuánto de amperaje tiene que consumir? Eléctricos. Mucho, Roberto. Ya te aplazo. Otro, segunda oportunidad. Motor de 10 HP, tribásico 380. ¿Cuánto debería consumir un motor de 10 HP? Yo no soy eléctrico por si acaso, pero vivo tranquilamente en el. No muero de hambre. 14 y fracción, 15 amperios, 10 por 1.5, 15. La corriente es 1.5 el valor de la potencia del motor. Y eso lo aprendí de un gaucho. Sabe tanto, aprendí la forma. Por 1.5, ¿quién te enseñaba a multiplicar? Es sencillo. Si es 380 la tensión, la potencia del motor es 1.5 la corriente. Entonces 15 amperios. Si el motor es de 10 HP, usted va y lee, cuando está en la presión máxima, va a verificar si está llegando a 15 amperios. Si está en 15 amperios, cuando encienda hay una rampa, ¿no? de encendido que consume más amperes, ¿no? Claro,
Por eso hay el arranque de venta estrella, normalmente, ¿no es cierto? Para evitar el toque, para evitar la patada eléctrica o la patada mecánica, porque hay las dos cosas. ¿Vale? Entonces, va y revisa usted el amperaje y sabe dónde está trabajando ese sistema hidráulico. Si está fuera, si está dentro del rango, porque si el motor de 10 HP se lo colocó a ese sistema hidráulico, ¿no? Debería estar máximo la capacidad nominal del motor, en la presión máxima. Lo que pasa es que el dueño pide, no, subile más, ¿no ve? Ya aprendió de dónde es, ya subile más, no está el técnico, ya métele más, vamos a tener mejor producto, etc. Pero sobrepasa. Y listo. O si no está muy por debajo de lo que debería estar. Si está muy por debajo quiere decir que la presión de la bomba está por debajo de lo que debería estar también. Adelante. Nivel de aceite. Este es el problema de cavitación. No, por eso lo puse. Si el nivel de aceite está por debajo del valor del tanque, porque eso va en el tanque, ¿no es cierto? Entonces va a producir cavitación, porque va a chupar aire. No solo va a haber aire, va a haber también cavitación. Adelante. El matrimonio ideal. ¿Qué será eso? ¿Acaso he venido a eso? Dígame. Sobre que no quiero casarme, dígame. Pero la siguiente diapositiva, por favor. Una es. A ver. ¿Por qué hablamos del matrimonio? Porque resulta que estamos haciendo algo, dice, estoy colocando estas dos últimas diapositivas de esta charla porque esto vivo todos los días aquí. Entonces, una bomba tremenda, una pulga de motor, un tanque que encontraron por ahí, ¿no ve? Y resulta que había sido una piedra la que hay que levantar de ese vuelo. Entonces, ¿quién con qué y con cuál estará? ¿Quién sabe? Cuando hablamos de matrimonio es que todas estas cosas tienen que estar casadas. No es la bomba que encontré, ni el tanque que está por ahí, ni el motor que me queda, no. Todo responde a un diseño. Si yo quiero trabajar con una pluma, para eso voy a dimensionar todos los elementos. Si yo quiero trabajar con una de este vuelo, todo el dimensionamiento tiene que estar relacionado. ¿Y por qué hablo de matrimonio? Porque si usted se casa, puede estar con la cuñada, puede estar con la vecina, puede estar con la secretaria, pero ¿con quién debería estar? Pero, ingeniero, funciona igual. Claro que funciona igual. Pero por eso es el matrimonio, establecido por quien lo ha hecho. Es el marido con la mujer. De funcionar, el sistema funciona. Calienta, revienta. ¿Qué será lo que está mal? ¿Quién sabe? Entonces todo responde a un diseño. ¿Qué es lo que realmente yo estoy buscando hacer? Para que todo esto responda a ese diseño. ¿Lo voy a hacer con el de abajo o lo voy a hacer con el de arriba? ¿Qué es lo que realmente necesito hacer? ¿No? Entonces yo entiendo la iniciativa empresarial y realmente yo admiro que hacer industria en este país es una aventura. Muy difícil, ¿no? Impuestos, seguros, doble aguinaldo, te matan por todos lados. Es difícil hacer esto en este país. Y yo realmente admiro a la gente que hace con ustedes. Pero hay que respetar, la hidráulica tiene sus leyes. Nada más. Tiene sus leyes. Usted tendrá ahí una bomba, ¿sí? Se la revisamos. Si va a hacer o no va a hacer. No, es que yo siempre quiero, así como los adolescentes, yo siempre quiero con esta. 12 años, 15 años quiere casarse.
viene el papá, no, es que no, pero yo siempre, ¿no? Igual se pone el dice, no, es que este botón siempre quiero poner. Tienen que responder. Siguiente diapositiva. El otro, ¿no ve? Ya está funcionando la máquina. Echa la gallina en los huevos de oro. Ya quiero más plata. Que produzca más rápido. Que sea más fuerte. Y ahí le ponemos al sol, ¿no? Que corra más fuerte la máquina. Entonces, ¿qué hace el industrial para poder hacer que suceda eso con la misma máquina? Estamos hablando de la misma máquina. Esta es su bomba. Mete esta. Esa va a dar. O este es su motor. Cambiando el motor. Uno de más alta revolución. Y otra vez el matrimonio ideal. Sí, funciona. No es que no funcione. Funciona la máquina. Pero funciona llena de fuerza. Entonces, todo responde a un diseño. Si usted le va a modificar su sistema hidráulico, porque quiere más velocidad o quiere más presión, hay que ver qué otra cosa más va a afectar antes de modificar. Porque hay que modificar otra cosa más también. No solamente esa mayor fuerza o esa mayor velocidad que usted necesite para producir más. Nada más. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se ha entendido lo del matrimonio o no? ¿O no he puesto mal o malísimo el ejemplo? No, yo creo que está bien, ya soy 3 veces divorciado, así que no. Entiende que no funciona. El papá se casó 5 veces. Todavía sigue rediseñando. No se olvida de aprender, ¿no? Está haciendo prueba y error. ¿No ve? Ingeniería pura. A ver, vamos a ver. Ya con eso terminamos. Queremos mostrarle, esta parte es un poco comercial, ya no es tan técnica, pero creemos que es un error si no le comentamos a ustedes qué es lo que más o menos tenemos a la mano para poder ayudarles en alguna necesidad. Esto es lo que tenemos. Tenemos electroválvulas TN6, o que son Setup 3, ¿no? Una es norma americana, otra es norma europea. Son estas válvulas, están aquí también, con bobina simple, con bobina doble, con centro cerrado, ¿no? Tenemos con centros, en realidad con diferentes tipos de centros para las aplicaciones que usted quiera. Manejamos esta marca PDZ, tenemos bobinas por separado, ¿no? Para esas TN6, las bobinas pueden ser 220, pueden ser 110 voltios de alterna, pueden ser 24 voltios de continua, ¿no? Solo usted lo pide y nosotros se lo entregamos como lo dispone. De hecho, que si no la tenemos en ese instante, vemos la forma de traerlo o de solucionar ese problema. O le decimos, póngale un relevado, si no lo tenemos, ¿no es cierto? Pero normalmente tenemos disponible lo más básico, ¿no? Siguiente, por favor, son las TN10 o las Setup 5. También tenemos estas válvulas con bobina simple, con bobina doble. Esta es una 4.2, esta es una 4.3, con los diferentes centros, ¿no? Posibles que usted requiera. Las tenemos con bobinas intercambiables, con los conectores con LED, con los conectores sin LED, etcétera, ¿no? Para que usted lo pueda reemplazar. ¿Qué industria son en particular? ¿Qué industria son? Son europeos, son españoles. Sí, son europeos, sí. Siguiente, por favor. Tenemos las bombas de paletas, esta es una bomba de paletas, tenemos el cartridge para las bombas de paletas. Esta no trae cartridge, esta no trae con una placa en realidad donde está directamente el rotor y las paletas, que es este elemento que se ve ahí, ¿no? Pero tenemos también los repuestos para la bomba de cartridge, ¿no? Vienen los tractores, vienen las máquinas, etc. Hay también esos repuestos, los tenemos de 17, de 21 galones, de 19 galones para equipo pesado. Adelante, por favor. Y tenemos también algo muy interesante. Estas son las válvulas tipo sándwich, se llama, ¿no? Se puede montar, esta es una válvula, esta es otra válvula y esta es finalmente la electroválvula. Entonces, todo esto es una estación. Este de aquí es otra estación, etc. Todo esto es para un manejo de un cilindro. O sea, desde la estación, desde una sola estación,
poniendo varias válvulas, usted puede controlar presión, puede controlar velocidad, puede controlar que sea una check pilotada para aguantar cargas al vuelo, para aguantar cargas en el aire, etc. O puede regular velocidad desde la estación, ahí mismo. Puede crecer la estación. Pero usted tiene un movimiento controlado, ¿sí?, para ese actuador. Lo que necesita, ¿no? Probablemente no necesite todo, perfecto. Solamente tiene que tener, va poniendo pernos más largos para juntar todo. Entonces son tipo sándwich. ¿Por qué? Porque por un lado se coloca un lado y por otro también sigue los agujeros. Entonces son diseñadas para colocar entre medio. Realmente son bien prácticos. Entonces también tenemos esas en stock para las aplicaciones determinadas donde ustedes requieran. Y creo que eso es todo. No hay más, ¿no? Hasta ahí. No hay más. No hay más. No hay más ovación. Eso es todo. Dije, ¿las bombas Vickers se siguen utilizando o no? ¿O son muy antiguas ya? No. Los sistemas Vickers. Sí, claro. Esta que vio, ¿me la puede volver atrás de la diapositiva, por favor? Esta, por ejemplo, es un diseño Vickers. Este es un diseño Vickers. Solo que hechas por esta marca. Las bombas Vickers siguen utilizadas. Sí. O sea, en 1932 fue fundada Vickers por no me acuerdo el nombre. Pero es inglesa, ¿no? Gary Vickers, sí. Es americana. Americana. El fundador de Vickers es americano. Vickers era un hombre, ¿no?, que trabajaba en una empresa industrial grande, una maestranza industrial. Pero tenía esta habilidad y él empezó a desarrollar componentes, solo que no tenía plata y se juntó con la Sperry Rand, que sí tenía plata y que sí le financió el desarrollo, y empezó a sacar los componentes Sperry Vickers. Y después se separó él solo, como Vickers. Entonces estamos hablando de 1932. ¿Qué hizo? ¿Por qué Brasil es Brasil? ¿Por qué Brasil es lo que es? Porque hicieron alianzas estratégicas con Vickers, con Redwood, y los trajeron a su país, ¿no?, a las fábricas, para desarrollar hidráulica. Entonces eso ha desarrollado el mercado en su momento. Entonces les han dado las condiciones, ¿no?, para que Vickers venga e invierte en Brasil. Les han puesto las fábricas. Entonces, esas son inversiones estratégicas. Han sido transferencia de tecnología, han dado empleo, ¿no?, han levantado el país. Esas cosas son claves, ¿no? Entonces, Vickers, bueno, les comento porque me gusta mucho esto, leo, investigo sobre estas cosas al momento de dar los cursos. Entonces, Vickers sigue haciendo eso y se va a seguir haciendo. El Redwood, Parker, ¿no? De hecho, que hay muchas, ahora hay una tendencia en el mundo, ahora Redwood pertenece, por ejemplo, a Bosch, ¿no? Ya no es Redwood. Vickers ya no es sola, pertenece a Eaton Hydraulics, ¿no? Entonces una más grande se lo ha comprado, pero sigue permaneciendo en sus diseños, en sus mercados, etc. Sigue existiendo. ¿Una pregunta? Me llega una consulta. Nos ha mostrado algo de las bombas, de las válvulas y actuadores, en este caso cilindros. Sí. ¿Qué quisiera hacer? No, o sea, quería ver qué modelos tienen. Ya. A ver, lo que hacemos con los actuadores hidráulicos, con los cilindros hidráulicos, lo que pasa es que lo que tendríamos que tener en stock en tema de actuadores debería ser muy amplio, ¿no? Las válvulas que yo les mostré pueden trabajar con diferentes tipos de actuadores, tamaño, largo, diámetros, hasta cierto caudal, y se acomodan. En cambio, el actuador yo lo necesito para una determinada fuerza y de ahí para abajo funciona, de ahí para arriba no funciona, ¿no es cierto? Entonces, para que yo tenga en stock cilindros, ya tendría que tener una inversión fuerte y dormida, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Yo reparo los actuadores, reparamos los actuadores. Cambiamos sellos, cambiamos pistones, rectificamos cilindros, bruñimos cilindros, fabricamos cilindros hidráulicos a la medida que usted necesite. Entonces, así hemos resuelto para el mercado que tenemos, ¿no? Manejamos igual, pero lo manejamos de otra manera, no esto. Sí, no hay problema.
Sí. Ahora sí pueden preguntar. Vida útil más, digamos, no sé si Claro que una sí. experiencia en... Sí, claro que sí, y es clave porque es la pregunta de los superintendentes de planta, de los que divierten la planta. ¿Vale? Si el sistema hidráulico está en sus variables, ¿no? Está controlado o está estable en sus variables, temperatura, presión, suciedad, ¿no? Nivel de contaminación, el sistema hidráulico es mínimamente 5 años no va a molestar. 5 años. ¿Qué ha sucedido? Por ejemplo, eso lo comento como experiencia. Han traído las inyectoras de Europa, ¿no? Y no es que en Europa ya estaban botadas las máquinas, no. Es que en Europa trabajaron 20 años, 30 años. Solo que ya pasó la temporada de esas máquinas. Ya hay otras más nuevas, o ese tipo de industria ya se saturó. Como aquí también se está saturando la industria del plástico. Entonces, en Europa ya se saturó. Entonces, ¿qué quiere decir? Cerraron las fábricas, trajeron las inyectoras, se trajeron las sopladoras a Bolivia, y claro, cuando se las hace trabajar, ¿no? Como en la cultura nuestra, por ejemplo, ya que trabaje, que produzca y que gane platita, ya, suficiente, ¿no? Pero esas máquinas necesitan, para ser instaladas correctamente y duren los 20 años que duró en Europa, o los 10 años que tendrían que durar aquí, necesitan agua de refrigeración, torre de refrigeración, necesita aceite limpio, necesita varias cosas para que dure otros 10 años o 20 años. Pero no se le da. Los intercambiadores no se les hace mantenimiento, se les pone agua dura, se costran, se pierde, se sube la temperatura, listo. 2 o 3 años, fundida la mano. ¿Y cómo se duró tanto? Y no se le da la atención. Entonces, si el sistema está bien cuidado, está bien mantenido, puede durar años, es bien estable. No molesta. No molesta. El tema de fugas, por ejemplo. Los níqueles tienen conos o roscas, ¿no? Para el sello. Entonces, cuando el aceite se calienta, esa holgura que pueda haber, el aceite puede vencer y puede empezar a fugar por aceite caliente. Entonces, llega un momento en que la película de aceite que funciona como lubricante, que funciona como sello, se pierde por temperatura y listo. Fricciona metal con metal, pasa el aceite, hay fuga. Y eso no fuga. No. Y ahí no. Entonces es importante controlar la temperatura del aceite, sí, que se mantenga dentro. ¿Qué han hecho en fin? No está nadie de fino, ¿lo ven? Voy a hablar más de fino. Ahí tienen sus inyectoras Rico de 1950. Hace más de 70 años. Siguen funcionando. Le han metido un intercambiador más. Y ni siquiera un intercambiador de hechizo, de inoxidable. Pero como tienen agua de refrigeración por debajo de 0 grados, 4 grados, mantiene el aceite, no sube de 30 grados, 35 grados. Y siguen funcionando esos inyectores. Porque ya internamente ya tienen mucho desgaste, ya son recontra viejas, etc. Pero sí, pero se continúa con su PLC. Bota. Nadie contó. Bota la tapita. Nadie está mirando. Pero el aceite está por debajo de 30. Entonces, así han resuelto su problema de máquinas viejas. Y siguen trabajando. No han invertido más en ese tipo de cosas. Otra pregunta. ¿He respondido o no he respondido? Creo que no he respondido nada al final, ¿no? Sí, nos ha dicho 5 años en lo nominal, ¿no? Sí, en lo nominal, con temperaturas, con las variables correctas en su lugar, tranquilamente en 5 años. No va a volver a cambiar. Y obviamente esas máquinas han estado produciendo fuera, ¿no? 24 horas. ¿De ahí se hace una especie de overhaul, más o menos? Sí, pues, se hace oro, se mide en las bombas, se mide diferencias de alturas en placas, en los carretes, en las electroválvulas se mide
holgura de carretes. Pero si hace un overhaul y otra vez otros 5 años puede estar trabajando también. Claro, Ah, claro. Mm. Sí, claro. Y a lo que decía tal vez para complementar ese detalle, ¿usted aconseja hacer el cambio de aceite a lo que es el sistema? Tal vez no sé si con un vehículo, no sé, por horas de trabajo o por ir bien que el sistema cambió la viscosidad. ¿Qué recomienda usted? ¿Cada cuánto hay que cambiar el aceite en el sistema? Debería ser cada 8000 horas, ¿no? Lo que es importante que el aceite, bueno, en realidad no solo cambios de limpieza de tanque, etcétera, hacer el mantenimiento. Cada 8000 horas sería ideal cambiar ese, porque ya pierde viscosidad, ¿no? Y hay las diferentes empresas como Fluke, por ejemplo, tiene su indicador de aceite. Usted le pone la gota de aceite y le indica el nivel de acidez. Y ya está. Ese dice cambiar aceite, ¿no? Pero usted toca el aceite y pica y ya está ácido. Pues no necesita comprarse Fluke, ya no tiene la receta. Toca el aceite y pica, ese aceite está ácido, hay que cambiar. De hecho que lo va a ver negro, ya tampoco exagere, ¿no? Espere que esté como la noche de oscura para decir, ¿qué hay que cambiar? Así, no, ya hay que cambiar. ¿Alguna pregunta más? ¿Cursos están programando? El tema de los cursos. Queremos ver, anoten, está la página, está la referencia, sí. Queremos hacer los cursos. Realmente la intención nuestra es dar. Yo he dado los cursos con la gente del alto, los cursos profesionales de hidráulica básica y hidráulica avanzada, hemos dado competencia. Muy lindo, vale. La duración de los cursos. Una semana de 5 a 9 de la noche era cada día. El curso es pues teoría, pero teoría como tal para resolver el ejercicio, pizarra y banco. Las tres cosas. O sea, avanzamos teoría, un ejercicio, resolvía, pasaba adelante en banco, o sea, pizarra, resolver el problema y después al banco. El mismo problema en el banco. Cada ejercicio. Entonces eso hace. Por ahora no tenemos una fecha específica para los cursos de hidráulica porque hemos tratado de buscar a esta gente para que nos den algún banco. Entonces lo que vamos a hacer es conseguir banco en realidad. Necesitamos un banco para hacer los cursos. Un banco de hidráulica. Pero ahorita esa es nuestra, digamos que la inversión en esa dirección necesitamos hacerla con esta seguridad del mercado, ¿no? Para que no poner costos accesibles, ¿no es cierto? Si va a haber las personas que están interesadas, etcétera, poder hacerlo. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún curso? Yo creo que más que sería un curso teórico sobre el mantenimiento de sistemas hidráulicos. Podemos armar, claro, a partir de la experiencia que tenemos, podemos armar un curso de mantenimiento hidráulico, que es el día a día, ¿no es cierto? Es el día a día. Gran parte de lo que he mostrado aquí es el día a día, ¿no? Pero hay más cosas sobre eso, ¿no? Cómo desmontar una bomba, qué observar de una bomba, ¿no? Cómo desmontar una retroválvula, cuál es el problema que presenta, dónde mirar los desgastes. Porque la otra es armar un banco para hacer pruebas, que también podemos hacer. Armar un banco para probar cilindros, armar un banco para probar válvulas y armar otro banco para probar bombas hidráulicas. Entonces hay harto por hacer, realmente harto. Ahora, ¿cómo nos batimos nosotros en el mercado? Con la experiencia. Desarmamos y ya sabemos dónde está el problema. Revisamos componentes y ya sabemos que eso se adquiere haciendo, ¿no? Y ahí decimos esto hay que cambiar, esto no hay que cambiar, esto sirve, esto hay que botar, etcétera, y funciona. Así hacemos, ¿no? Lo ideal es con bancos. Entonces, paciencia, por favor. Realmente lo que estamos haciendo es captar oportunidades para que podamos ir avanzando.
Más preguntas antes de ir a comer los panchitos, chorizos. Si alguien necesita, vamos a dejar alguna tarjeta ahí para que nos logren ubicar, qué sé yo. Con todo, con la mejor actitud, lo visitamos, nos vemos sus asuntos, nos visitamos en planta para ver qué es lo que realmente tienen, ¿no es cierto? Y a partir de ahí coordinamos qué es lo que se puede hacer con las cosas que tenemos, pero más que todo, como les mostraba en el tema del matrimonio ideal, ¿no ven? Son cositas que se han salido de su lugar, las que causan los problemas, ¿no? Hemos hecho varios trabajos, uno de ellos, no estamos durmiendo, ¿ves? Por ejemplo, tenía sus carros de elevación, ¿no? De las placas, que lo subían, bien, ha sacado el producto con usted. Y siempre tenían problemas en sus unidades hidráulicas porque las válvulas de dirección hacen una plaquita, 3 tuberías, conductos a la otra válvula, la válvula check, y todo el tiempo paradas de máquinas. Y le hemos construido bloques, manifold le llaman en inglés, ¿no? Hemos fabricado los bloques, ¿no? Para 3, 4 estaciones, ahí hemos colocado check pivotados, habilitados de presión, válvulas de alivio, y listo. Se olvidaban de sus problemas. Tanto que no me han llamado yo. Qué perjudicado. Entonces, no hay más. O sea, hemos rediseñado sus circuitos ya con pocas tuberías, con pocas mangueras, solo las necesarias. Los conductos estaban en el bloque hidráulico. Ahí dentro está. No hay posibilidad de fuga. Ahí mismo. Las funciones las hemos puesto tipo sándwich, ¿no? Y solo hemos sacado los ancladores, las mangueras, con nipples, con cono, listo. O sea, ya no hay más falta. Y además que esto que les decía, ¿no? Por eso lo he mencionado también. Le habían cambiado el motor eléctrico, era de 1400 y le han puesto uno de 2900. Entonces le han subido el caudal a la bomba, entonces calentaba el aceite, pero el tanquecito era muy chiquitito. Le hemos redimensionado tanque, le hemos usado la misma bomba, hemos puesto el motor de alta potencia. Han adulterado el sistema, ¿no? Han adulterado el sistema, por eso tenían problemas. Han adulterado el sistema. Eso es típico. Entonces hemos rediseñado todo, estaba en la velocidad que querían trabajar, eso es la base, ¿no? La velocidad y que eleve la fuerza con la placa y listo. De ahí hemos partido y hemos ido hacia atrás, con todo. Y se ha resuelto el problema, no ha habido más, años, pero realmente años, de seguir tranquilo. En la humildad también está, o la modestia también está en la verdad. Lo hemos logrado hacer, ¿no? Damos gloria a Dios y hemos resuelto problemas. Eso nos permite tener la confianza para hacer lo que hacemos. Listo, creo que no hay más preguntas. El hambre es mayor, ¿no? Quiere retirarse, creo. Si no, podemos retirar. No, ustedes. Un aplauso. Bien, muchísimas gracias por su presencia, estimados clientes. Les agradecemos, bueno, nuevamente quizá un aplauso para el ingeniero y para su señora esposa que nos ha colaborado. Otro por el equipo de DICAP que bueno, siempre está colaborando y incentivando este tipo de eventos. Por favor, un aplauso. Muchas gracias. Vamos a estar ofreciendo más cursos, etcétera. Van a estar atentos por favor en los grupos. Cualquier duda o consulta estamos ahí para ayudarles. Justamente estamos con el curso de servos que empieza este lunes, entonces cualquier interesado, aquí estamos. ¿Listo? Muchas gracias, tengan un buen San Juan. Nos podemos retirar. Hay un poquito más.